Nunca pensé que mi hija me humillaría así delante de todo el mundo. Era su cumpleaños. Me pidió que diera el brindis, para que todos sepan lo especial que es esta familia, dijo con esa sonrisa que siempre me costó leer. Y yo, como una tonta, levanté la copa con manos temblorosas, llena de amor, llena de historia. Pero fue ella quien tomó la palabra. Me interrumpió con una risa fingida, esa que solo los que la conocemos de verdad, reconocemos como peligrosa. Honestamente, dijo con la copa en alto, el mejor regalo sería si dejaras de ser una carga y desaparecieras de mi vida. Un silencio cayó como plomo. Alguien tosió. Alguien más soltó una risita incómoda que murió en el aire. Y yo ahí, de pie, con el pastel en las manos. El mismo pastel que le hacía cuando tenía fiebre, y no quería comer nada más. El que pidió después del funeral de su padre porque era lo único dulce en un día tan amargo. Ese pastel. No sentí que el plato me pesara. Sentí que el mundo entero me caía encima. El suelo se abrió bajo mis pies pero no me moví. No iba a regalarle la escena. No iba a llorar frente a esos amigos suyos que me miraban como si yo hubiera hecho algo malo. ¿De verdad creían que me quedaría callada? Le sostuve la mirada. En mi pecho algo que había estado dormido mucho tiempo empezó a despertar. No dije nada. Solo caminé hasta la mesa, dejé el pastel como si nada hubiera pasado y me senté. Sonreí. Como si fuera una invitada más. Y en silencio, con la dignidad que me queda, me serví un trozo. Lo probé despacio. Estaba perfecto. Lisa se volvió hacia sus amigas, intentando retomar la charla como si no hubiera acabado de lanzarme al fuego. Pero noté la rigidez en sus hombros. Sabía que me había subestimado. Otra me habría gritado, habría hecho un escándalo o salido corriendo. Pero yo no. Yo sé que las verdaderas respuestas se dan con calma. Con tiempo. Al final del día, cuando los globos se desinflen y las flores se marchiten, lo único que quedará será la memoria de ese momento. Del día en que me llamó carga frente a todos. Del día en que cruzó una línea sin retorno. Y yo, que la cuidé con fiebre y con hambre. Que me quité el pan de la boca para pagarle la universidad. Que aguanté desprecios pequeños durante años por amor. Yo tomé nota. Internamente, sin necesidad de decir nada, algo en mí cambió. Guardé mi silencio. Pero no mi dignidad. Ella aún no lo sabe. Pero ese fue su primer error. El primero de muchos. Y mientras recogía mi abrigo con manos tranquilas, supe que esto no se iba a quedar así. Me quedé. No por ella, sino por mí. Porque después de tantos años de cargar con la vergüenza ajena, aprendí a no salir huyendo cuando la dignidad está en juego. Así que ahí estaba yo, sentada en su sillón blanco, con mi plato de pastel intacto sobre las piernas, observando cómo ella sonreía, cortaba rebanadas, posaba para fotos como si nada, como si no acabara de insultarme frente a todos. Una vecina le preguntó por el glaseado, y Lisa respondió alegre: «Es receta de mamá». ¿Receta de mamá? ¿Después de decir que quería que desapareciera? Me obligué a sonreír, a fingir que no escuché. Pero mis manos alisaban el borde del mantel una y otra vez, como buscando estabilidad donde ya no había nada firme. Los invitados, uno a uno, fueron saliendo. Algunos con abrazos apurados. Otros, solo con un ademán desde la puerta. Nadie dijo nada. Nadie se atrevió a mirar de frente lo que todos habían presenciado. Cuando el último coche se fue y la música se apagó, me levanté. Lisa ni siquiera volteó. Seguía recogiendo copas, hablando por teléfono, sin siquiera lanzarme una mirada de esas que piden perdón sin palabras. Yo en cambio fui a la cocina, lavé mi plato y el cuchillo del pastel. Sequé todo con el trapo de rayas que le regalé hace 3 navidades. Lo colgué como siempre, en su lugar. Y luego, tomé mi bolso. ¿Ya te vas?, me preguntó sin volverse, como si se tratara de una despedida de cortesía. Sí, ya es tarde. Bueno, gracias por el pastel. Eso fue todo. No un, perdón, me pasé. No un, mamá, hablemos. Nada. Solo gracias por el pastel. Y ahí lo supe. No era solo una reacción del momento. No había sido una broma pesada. No. Esa frase, esa puñalada durante el brindis, había salido del lugar más consciente de su corazón.
Caminé de regreso a casa sola. El aire fresco de la tarde me azotaba la cara como si quisiera despertarme de un mal sueño. Mis rodillas dolían más de lo habitual, y por un momento me pregunté cómo había aguantado tanto tiempo de pie. Mientras pasaba frente al escaparate de la panadería me vi reflejada. Mi abrigo beige, mi peinado aún intacto, mis ojos rojos pero firmes. No parecía una mujer destruida. Pero por dentro me había ido. Ya no era su madre, no en el sentido profundo. Ahora era otra cosa. Una figura de utilidad que puede ser archivada, despreciada, reciclada según conveniencia. Entré en casa. Encendí solo la luz del pasillo. Me quité los zapatos con lentitud. En la cocina, puse a calentar agua para mi té de manzanilla, como cada noche. El sonido del hervor fue lo único que rompió el silencio. Saqué mi taza de siempre, la que dice, las mamás sostienen el mundo, y que Lisa me regaló cuando tenía 10 años. La miré. Me dolió. Pero no la solté. Esa noche no dormí bien. Me quedé sentada frente a la ventana, viendo las sombras cambiar sobre la calle vacía. Y por primera vez en mucho tiempo, me pregunté, ¿quién soy yo cuando ya no soy madre? Esa noche, después de que la casa se volvió silencio, abrí el armario del pasillo y saqué el viejo álbum verde con bordes dorados. El de las fotos que ya casi nadie mira. Me preparé una infusión más fuerte. Tila con anís. Porque sabía que esa noche no era para dormir, sino para recordar. Me senté en la cocina, la misma en la que tantas veces preparé lentejas, fiebre o no, porque a Lisa le gusta con papas, no con zanahoria. Abrí la primera página, y ahí estaba. Su sonrisa de leche rota, los deditos manchados de crayón, una flor aplastada entre las hojas. Lisa a los 3 años, abrazándome en el sofá, con la cara llena de chocolate, y la promesa de que nunca me iba a dejar sola. ¿Dónde quedó esa promesa? Pasé una página. Ella de la mano de su padre, el día que entró al colegio. Y luego, la foto que tomé justo después del funeral, con los ojos hinchados y la cara de niña confundida, sentada en mi regazo porque no entendía por qué papá no iba a volver. Yo sí volví. Siempre. Trabajaba en la lavandería de día, limpiaba oficinas de noche. Todo para que no le faltara uniforme, lápices, ni el gusto de alguna excursión escolar. Recuerdo una vez que vendí mi cadena de oro para comprarle unas botas que le encantaban. Son iguales a las de las chicas del video, me dijo. Yo me conformé con unos zapatos de segunda que me apretaban, pero al menos le veía la sonrisa en la cara. ¿Y ahora? Ahora soy una carga. Toqué la página siguiente. Una tarjeta de cumpleaños. Gracias por enseñarme a ser fuerte, mamá. Cuando sea grande quiero ser como tú. ¿Y qué soy ahora? Un estorbo al que quiere desaparecer. El té se enfrió entre mis manos pero no me moví. No podía. Porque cada foto me empujaba más al abismo de lo que fue, y ya no es. ¿Por qué duele tanto? Porque di todo. Todo. No solo tiempo, esfuerzo, salud. Di alegría cuando no tenía. Di fuerza cuando me deshacía por dentro. Y ahora, al final del camino, cuando ya solo espero compañía y un poco de cariño, me dan desprecio. A la mañana siguiente abrí mi testamento. No porque pensara morirme pronto, pero sí porque después de aquel brindis envenenado empecé a sentir que tenía que dejar las cosas en orden. Por si acaso. Subí al altillo, ese cuartito polvoriento donde guardo los documentos viejos y los recuerdos que duelen menos cuando están lejos. Me puse mi suéter grueso, el de los codos remendados, porque allí siempre hace frío, aunque sea verano. Removí cajas con etiquetas escritas a mano, impuestos, seguros, cosas de papá. Y ahí, entre un sobre amarillo con recibos de luz del 2003 y una carpeta azul que decía «Testamento provisional», encontré algo que no debería estar ahí. Una carta. El sobre era del banco, con fecha de hace 4 meses. Lo abrí, extrañada. Confirmación de cambio de dirección para su cuenta de retiro. Leí la frase 3 veces, como si no pudiera entender el idioma. ¿Cambio de dirección? ¿Cuál dirección? Miré el remitente. El sobre estaba dirigido a mí, pero la nueva dirección que figuraba no era la mía. No era ni parecida. Y en ese instante, sentí el golpe. Esa dirección era la de Lisa.
Su nuevo departamento. El que compró hace menos de un año. Sentí como si alguien me hubiera tirado un cubo de agua helada por la espalda. Me agarré del borde de la mesa del altillo para no caerme. Esto no era un error administrativo. No era un descuido. Era algo hecho con intención. La sangre se me fue de la cara, porque entendí sin sombra de duda que alguien había metido mano donde no debía. Y solo había una persona que tenía mi número de seguro social, mis papeles, mis llaves, Lisa. Me senté en la banqueta de madera, esa que cojea de una pata, y respiré hondo. El corazón me latía en la garganta. Intenté buscar razones. Quizá había sido para ayudarme, para ordenar papeles, para... No. Ya basta de justificar lo injustificable. Yo no autoricé ese cambio. Nadie me preguntó. Y el hecho de que lo haya escondido en una carpeta de impuestos viejos, eso dice más que 1000 excusas. ¿Quién más lo sabe? ¿Qué más habrá hecho? ¿Cuánto tiempo lleva manipulando mis cosas sin que yo me diera cuenta? Me quedé allí arriba casi una hora. El polvo me raspaba la garganta y las lágrimas me picaban los ojos, pero no bajé. Necesitaba pensar. La verdad es que nunca quise creer que Lisa fuera capaz de algo así, pero los signos estaban ahí, desde hace tiempo. La impaciencia, la frialdad, los silencios cuando hablábamos de dinero. Recordé una frase que solía decir mi madre: el que no mira bien los bolsillos se queda sin pantalones. Y yo había confiado tanto, había bajado la guardia tantas veces. Tomé el sobre, bajé las escaleras con cuidado, y lo puse sobre la mesa del comedor, justo al lado del cuaderno donde anoto las compras del mes. No lo guardé. No lo escondí, porque ya no era momento de fingir que todo estaba bien. Era momento de mirar la verdad a los ojos, aunque doliera. Aunque esa verdad tuviera el rostro de mi hija. 2 días después, estaba en el jardín. El sol apenas tocaba las hojas del rosal viejo, ese que sembré con su padre cuando Lisa era apenas una niña. Siempre florece en agosto. Siempre. Como si me recordara que hay cosas que regresan, aunque el corazón no lo haga. Estaba cortando hojas secas con las tijeras de podar cuando escuché pasos. Rápidos, decididos. Me agaché un poco entre los arbustos, más por instinto que por estrategia. Y ahí la vi. Lisa, con gafas de sol, el pelo recogido y una carpeta bajo el brazo. Caminaba directo al buzón. El mío. Ni se asomó a la casa. Ni miró a los lados. Metió la mano, revisó la correspondencia con movimientos rápidos, y se guardó algunos sobres en la carpeta. Luego cerró el buzón como si nada, se giró y se fue. Yo me quedé inmóvil, con la espalda tensa y la boca seca. No me vio. No sabía que yo estaba allí, entre los rosales, con el alma encogida. ¿Y por qué habría de buscar mi correspondencia? ¿Qué necesidad tenía de revisar mis cartas, mis cuentas, mis notificaciones? El sobre del banco. El cambio de dirección. Todo empezaba a encajar como piezas de un rompecabezas maldito. Me apoyé en la pala que usaba como bastón improvisado. El corazón me latía con fuerza, no solo por la traición, sino por la claridad que traía. Lisa no estaba confundida. No era un malentendido. Estaba usando mi identidad, mi información, mis recursos, como si fueran suyos. Con intención. Con método. Con premeditación. Y yo mientras tanto regando rosales. No lloré. No me lo permití. Pero dentro de mí algo cambió ese día. Se rompió la última cuerda que me ataba a la idea de que, a lo mejor solo fue un mal paso. Porque no se revisa el buzón de otra persona como quien toma prestado un libro. Se hace cuando se oculta algo. Cuando se roba. Me fui directo a la cocina. Saqué mi cuaderno de listas y anoté en tinta negra. Lisa revisó el buzón, 8:46 de la mañana, sobres ocultos. Bajo eso, escribí una sola palabra: urgente. Me preparé un vaso de agua con limón y me senté frente a la ventana. Observé el jardín, los rosales en flor, y pensé en todas las veces que le enseñé a Lisa a distinguir entre la maleza y lo que debía cuidarse. Pero parece que nunca aprendió. ¿De verdad puede una hija mirar a su madre a los ojos, mientras le quita todo por la espalda? La respuesta ya no era un misterio. Y ahora, tampoco lo era mi próximo paso. Esa noche me senté en el comedor con la luz tenue de la lámpara de cerámica. La que Lisa rompió de niña y yo reparé con pegamento y paciencia.
Tenía el cuaderno de las listas frente a mí. Y una decisión tomada. ¿Sabes ese momento exacto en que dejas de suplicar comprensión y empezás a buscar justicia? Bueno, ahí estaba yo. Respiré hondo. Tomé el bolígrafo de tinta azul, mi favorito con la tapa mordida, y escribí con pulso firme. 1. Llamar al banco, verificar movimientos. 2. Solicitar historial de cuenta. Últimos 12 meses. 3. Llamar a Ed, abogado de confianza. No había más espacio para conjeturas. Había que comprobar, registrar y proteger. Sentí un leve temblor en los dedos mientras escribía. Pero no era miedo. Era determinación. Miré hacia la cocina. Todo en su sitio. El frasco de té de manzanilla etiquetado, el reloj de pared marcando las 9:12 de la noche, y mi taza aún con restos de tilo frío. No podía evitar pensar en cuántas veces Lisa había estado aquí, en esta misma mesa, hablando de sus planes de vida, de sus inversiones, de sus deudas, mientras yo me aseguraba de que no le faltara nada. Y mientras yo me desvivía, ella se aseguraba de vaciar mis bolsillos a escondidas. Esa era la verdad. Dura, amarga, como tragar una piedra. En la misma página del cuaderno, escribí una frase más. Actuar en silencio. Observar sin avisar. Porque si algo me enseñó la vida es que la mejor defensa no es el escándalo, sino la estrategia. Y esta vez, no iba a dejarme arrebatar ni un centavo más. Ni una gota más de mi dignidad. Fui hasta la despensa, saqué la caja de los papeles antiguos y empecé a clasificar. Documentos del banco, escrituras, testamentos, hasta recibos viejos de tarjetas de crédito. Todo lo que podría servirme lo puse en una carpeta nueva. Roja. Esa que me regaló Carmen para guardar papeles importantes. A cada cosa le puse una nota adhesiva. Mi vida entera, organizada en etiquetas. Un intento desesperado por poner orden donde ya se había instalado el caos. Cuando terminé, ya eran casi las 11. Afuera, la calle estaba en silencio. Ni un auto, ni un perro. Solo el crujir de mi madera vieja al caminar. Me serví otro té, esta vez de salvia, para calmar los nervios. Y mientras lo sorbía despacio, con ambas manos envolviendo la taza como si me diera calor, pensé en algo que no me había atrevido a decir en voz alta. ¿Y si Lisa cree que estoy demasiado vieja para notar lo que hace? Ahí lo entendí. Esa era la raíz de todo. Me subestimó. Me vio frágil. Me creyó vencida. Pero yo aún tenía algo más fuerte que la juventud. Memoria, coraje y tiempo. Porque ya no iba a perderlo más. Ni por ella, ni por nadie. Entré al banco con paso lento pero firme. No era la primera vez que pisaba esa sucursal, pero sí la primera en la que sentía que mi vida podía cambiar con una conversación. Me recibió la gerente, una mujer joven de sonrisa ensayada. ¿En qué puedo ayudarla hoy, señora Margaret? Quiero revisar los movimientos de mi cuenta de retiro. Y confirmar si tengo banca en línea. Te juro que ni siquiera sabía si tenía esa opción. Nunca lo activé. Yo siempre preferí venir en persona, con libreta, con número de espera, con papel en mano. Se puso seria enseguida, como quien presiente que algo anda mal. Me pidió el número de cuenta, mi identificación, y me ofreció pasar a una salita con más privacidad. Minutos después, trajo un folder con hojas impresas. Estos son los movimientos de los últimos 9 meses, me los puso frente a mí como si fueran un menú. Pero lo que servía no era comida sino traición. Había retiros. Grandes. $3 aquí. $5 con 200 centavos allá. Otro de $4 con 800 centavos. Y así, uno tras otro. Como gotas de sangre cayendo de una herida invisible. Casi $47 en total. Mi fondo de retiro. El que me había llevado 30 años construir. Estos fueron realizados desde alguna sucursal. No. Todos en línea. Transferencias electrónicas. Yo no tengo banca en línea, dije, con la voz más firme de lo que esperaba. Entonces ella frunció el ceño. Según el registro, fue activada desde este número. Me mostró un papel con un número de celular. Lo reconocí al instante. Era el de Lisa. El aire me faltó por un segundo. Me aferré al brazo de la silla como si fuera a caer. No por sorpresa. Ya no. Sino por la confirmación.
¿Hay algún otro autorizado en su cuenta? Solo mi hija, pero con acceso limitado. Y no para esto. Nunca para esto. La gerente me miró con esa mezcla de compasión y alerta profesional. Podemos iniciar una investigación interna, pero necesitará apoyo legal. Ya tengo abogado, respondí, casi en automático. Ed, mi viejo conocido. El mismo que redactó mi testamento. El mismo que sabía cómo tratar a una mujer que ya no toleraba ser tratada como ingenua. Salí del banco con una copia de todo. Cada hoja, cada número, cada robo. Los guardé en mi bolso como si fueran armas, porque lo eran. Evidencia. Fría. Imposible de negar. Caminé por la vereda con el paso lento, pero con la mente encendida. Cada paso, cada retiro, cada mentira, había sido hecho con la certeza de que yo no lo descubriría, con la confianza de que la madre nunca revisa, de que la madre perdona, de que la madre olvida, pero esa Margaret ya no existe. Volví a casa con los papeles del banco aún temblando en mi bolso. Me senté en el escritorio donde antes escribía postales navideñas, y ahí, en medio de la carpeta roja, vi algo que me hizo fruncir el ceño. Un contrato de arrendamiento. No lo recordaba, porque nunca lo firmé. Lo leí despacio. Arrendadora, Margaret. Arrendatario, un tal Luis Hernández. Duración, 12 meses. Monto mensual, $2.300. Dirección, mi casa. Mi casa. Sentí como la sangre se me iba al rostro. Revisé la firma. Era una imitación burda de la mía. Ni siquiera se molestó en copiar bien la G. La letra era demasiado recta, sin la curva final que siempre hago. Era como si alguien hubiera jugado a ser yo, y no le saliera. Llamé a Ed de inmediato. Le expliqué lo que tenía en las manos, y me pidió que escaneara todo. Esto es grave, Margaret, muy grave. Tu hija no solo accedió a tus cuentas, está usando tu casa para aparentar ingresos. ¿Cómo? Está generando contratos ficticios para mostrar que tiene propiedades alquiladas. Eso se llama fraude documental, y es peor si lo presentó a instituciones financieras. Mi casa. Mi cocina con olor a laurel y pan tostado. Mi jardín con el limonero torcido que planté el año que murió su padre. Mi refugio. Ahora convertido en una pieza de su juego sucio. Me levanté, abrí la computadora y busqué el nombre de Lisa junto a su agencia inmobiliaria. Ahí estaba. Perfil profesional con sonrisa blanca y fondo corporativo. En la lista de propiedades. Hermosa casa de 3 habitaciones ideal para familia. Ya alquilada. La foto era la de mi sala. Con mis cortinas. Mis muebles. Hasta el cojín bordado con la frase «Hogar, dulce hogar». ¿Hogar de quién? Porque el mío ya no lo sentía como tal. Respiré hondo. La ira me subía por la garganta, pero la apreté con los dientes. No iba a darme el lujo de perder el control. No esta vez. Escribí a Ed un correo con asunto. Urgente, fraude inmobiliario. Adjunté todo. Contrato falso, captura de pantalla del perfil de Lisa, y una nota mía que decía, quiero actuar, ya. Me senté después con mi libreta de té, donde suelo anotar recetas de infusiones y remedios caseros. Pero esa noche escribí una sola frase. Una hija que convierte tu hogar en herramienta, deja de ser familia y pasa a ser amenaza. Afuera, los pájaros nocturnos hacían su ronda. Adentro mi corazón se endurecía un poco más, porque una cosa es ser una madre decepcionada, y otra, muy distinta, es ser una víctima consciente. Y yo, Margaret, ya no me pienso dejar pisar ni un segundo más. Me senté en la banca del parque frente al lago, justo donde solía llevar a Lisa cuando era niña y se enfadaba con el mundo. Respira, mami, me decía señalando el agua. El lago lo arregla todo. No arregla nada, Lisa. Solo refleja. Tenía mi libreta en una mano y los papeles en la otra. Cada hoja un golpe. Cada número una puñalada. El total ya lo sabía, pero necesitaba verlo con mis propios ojos. Verlo y escribirlo. $47.380.63. Me detuve en ese número, como si pudiera borrarlo con la mirada. Era el total de los retiros, los depósitos falsos, las pérdidas en intereses. Era también el total de mi ingenuidad.
No era solo dinero, era mi tiempo. Mis madrugadas limpiando oficinas ajenas. Mis rodillas doloridas por subir escaleras con bolsas pesadas. Mis sueños de una vejez tranquila, de plantar tomates, de leer sin preocuparme por las cuentas. Todo eso, robado. Y no por un extraño. No por un ladrón de callejón. Por mi hija. Volví a mirar el lago. Había una pareja joven paseando con un bebé. El hombre empujaba el cochecito con cuidado. La mujer le hablaba bajito al niño. Pensé, así empezó todo. Pero ese día nunca llegó. Porque cuando llegó el momento de cuidarme, de devolver aunque fuera un poco del amor que le di, lo que hizo fue desaparecerme. Primero emocionalmente. Luego financieramente. Y lo más cruel, es que aún no lo sabe. Aún cree que no me di cuenta. Aún vive como si sus mentiras fueran castillos de arena y no ruinas sobre mi confianza. Guardé los papeles. Me sequé los ojos. No lloré por debilidad. Lloré porque tenía derecho. Porque las lágrimas también son parte de dejar ir. Y yo necesitaba dejar ir la idea de que aún tenía una hija que me quería. Esa Margaret que confiaba ciegamente, ya no está. La que se queda es otra. Una mujer que se cansó de que la usen. Una mujer que aprendió que no hay peor traición que la que viene con apellido. Me quedé en esa banca hasta que el sol empezó a bajar. Las sombras del lago se alargaban. Los patos cruzaban en fila. Y yo respiré. Hondo. Como Lisa me enseñó de niña. Pero esta vez no fue para calmarme. Fue para prepararme. Porque sabía que lo peor estaba por venir. Pero también sabía que, por primera vez en mucho tiempo, no me iba a quedar de brazos cruzados. Llevé sopa. Sí, sopa. De esas que hierve despacio y huele a hogar, a cuidado. A mentira en este caso. La preparé solo para tener una excusa. Quería verla. No confrontarla aún. Solo observar. Ver con mis propios ojos qué tan lejos había llegado en su juego. Llegué al edificio nuevo de Lisa. Ese donde presume de vivir, sin ayuda de nadie. El portero me saludó con una sonrisa. Qué gusto verla, señora Margaret. Lisa siempre habla maravillas de usted. Asentí. Solo asentí. ¿Qué iba a decir? Que esas maravillas eran ficciones de conveniencia. Subí en el ascensor con la sopa aún tibia en el termo. Toqué la puerta y, antes de que me abriera, escuché voces al otro lado. Le aseguro que el ingreso es legítimo, decía Lisa. Su voz tenía ese tono afilado que solo usaba cuando mentía con nervios. Silencio. Luego más alto. Los contratos de alquiler existen. Están firmados. El dinero entra regularmente. No quise entrar de golpe. Me quedé en la puerta, inmóvil, la oreja junto a la madera. Sabía exactamente de qué hablaba. Mi casa. Mi hogar. Mi retiro. Tengo los papeles, dijo ella. Y en ese momento, supe que no era solo una aventura con el fraude, era una estrategia. Una presentación bancaria. Estaba usando mi casa como respaldo para un préstamo. Para su hipoteca. Para su estilo de vida. La puerta se abrió de repente. Lisa, aún con el teléfono en mano, me miró con sorpresa. «Mamá, ¿qué haces aquí? ¿Te traje sopa? Pensé que podrías necesitar algo caliente». Me hizo pasar con una sonrisa tensa. «Gracias. ¡Qué detalle!». No me ofreció asiento. No me preguntó cómo estaba. Volvió a su llamada, esta vez con más distancia, como si no quisiera que oyera. Pero ya lo había escuchado todo. Me senté en la barra de la cocina. Observé su sala decorada con muebles caros, su alfombra blanca sin manchas, sus flores artificiales perfectamente distribuidas. Y pensé en mis muebles de más de 20 años, en mi piso que cruje, en mi manta vieja, remendada, que aún huele a lavanda. Ella tenía todo eso, usando lo mío. Cuando colgó dijo, era del banco, una tontería con el papeleo. Claro, respondí, no había que discutir. No aún. ¿Te quedas un rato? No. Ya me voy. Solo quería dejarte esto. Le pasé el termo. Me miró sorprendida. Gracias, mamá. Cuidado al calentarla. El fuego revela hasta lo que uno cree oculto. No esperó respuesta. Solo salí, y mientras bajaba en el ascensor, con el corazón golpeando en mi pecho como tambor de guerra,
Supe algo con total certeza. Ya no era mi hija, era una estafadora que usaba mi nombre como trampolín. Y eso, por mucho que doliera, tenía que tener consecuencias. Porque si ella no sabía lo que significaba robarle a una madre, yo se lo iba a enseñar. Con la ley. Y con mi silencio. Ed me recibió en su despacho con la misma calma de siempre, esa que me daba seguridad incluso cuando el mundo parecía venirse abajo. Extendió una carpeta sobre la mesa. «Esto es lo que encontramos», dijo, y me lo empujó despacio, como si temiera que el contenido pudiera lastimarme más de la cuenta. Lo abrí. La primera hoja era una autorización digital, supuestamente firmada por mí. «¿Eso parece tu firma?» La miré detenidamente. La línea era recta, limpia, demasiado perfecta. No, yo no firmo así. Y nunca autoricé nada en línea. Lo imaginé, dijo Ed. Y aún así, esta autorización sirvió para abrir canales de retiro electrónico desde tu cuenta de retiro. ¿Y cómo lo permitió el banco? Ed suspiró. Tenía un poder notarial viejo, muy viejo. De cuando estabas enferma hace años, ¿recordás? Sí, para que pudiera hacer depósitos por mí. Exacto. Pero ella lo presentó como aún vigente y sin restricciones. Sentí una punzada en el pecho. Yo misma le había dado las llaves, solo que no sabía que las iba a usar para abrir la caja fuerte y vaciarla. Pasamos a la siguiente hoja. Un documento de fideicomiso falso. Mi nombre como propietaria original. El suyo como nueva fideicomisaria y beneficiaria designada. Esto es falsificación directa, dijo Ed. ¿Cómo lo consiguió? Editó una plantilla antigua. El archivo tenía metadatos, fecha de creación, 2 semanas después del cumpleaños, el mismo día en que me humilló frente a todos. Ya no era solo robo, era una operación completa. Manipulación de documentos, falsificación, acceso no autorizado, fraude financiero. ¿Puede ir presa? Pregunté, sin temblor en la voz. Ed me miró fijo. Legalmente, sí, pero eso depende de vos, de lo que querés hacer. No respondí enseguida. Miré por la ventana de su oficina. Afuera, la gente caminaba sin saber nada, sin imaginar que, en una oficina silenciosa, una madre se enteraba de que su hija la había vendido por $. No quiero venganza, pero sí justicia. Y no quiero que vuelva a hacerle esto a nadie más. Entonces hay que proceder. Hacelo, todo. Congelá cuentas, bloquea acceso, prepara la demanda. Y quiero que le llegue todo de golpe. Ed asintió. ¿Y qué vas a hacer mientras tanto? Lo que siempre hago, dije cerrando la carpeta con firmeza. Hervir agua, preparar té y esperar. Me puse de pie. Antes de irme, volví a mirar esa firma falsa. Esa burla de mi nombre. ¿Sabes lo que más duele, Ed? ¿Qué? Que usó mi letra para borrarme. Pero no lo logró. Porque aún quedaba algo suyo que no había podido tocar. Mi fuerza. Y eso, querido, eso es más valioso que cualquier cuenta bancaria. Esa noche no cené. Solo herví agua como siempre, y preparé mi infusión de cáscara de naranja con canela. La taza caliente entre mis manos fue el único consuelo que necesité. Ed llegó puntual a las 8. Trajo más papeles y yo ya había puesto la mesa del comedor con 2 velas encendidas. No por ceremonia, sino porque cuando una mujer toma decisiones importantes, merece hacerlo con luz suave y digna. «Listo», dijo, dejando la carpeta frente a mí. ¿Todo? Todo. El poder notarial quedó revocado. La propiedad de mi casa, congelada para evitar traspasos. Las cuentas, cerradas y reabiertas con claves nuevas. Y Lisa, ajena a todo. Y ella. Sigue moviéndose como si nada. Pensando que estás vieja, distraída, confiada. Perfecto, dije. Le serví té. Ed no toma azúcar. Yo, 2 cucharaditas. Ahora necesitamos que te desaparezcas unos días. Eso lo tengo pensado. Le mostré el mensaje que había programado para enviarle. Me voy una semana al campo. Sin señal. Necesito desconectar. ¿Y si te llama? No voy a contestar. Quiero que crea que se salió con la suya. Que me tiene dormida. Ed asintió. En ese caso la trampa está lista. Porque eso era exactamente lo que era. Una trampa legal. Silenciosa. Impecable. Lisa caería no por lo que hice, sino por lo que no hice.
por el silencio que dejé donde ella esperaba que gritara. Esa noche, después que Ed se fue, me quedé mirando las velas. Una parpadeaba más que la otra. Como si dudara. Igual que yo, pero solo por un momento. Porque sabía que esta vez no era yo la que debía temer, sino ella. La hija que creyó que su madre era una puerta abierta sin cerrojo. Guardé todo en la carpeta roja. Esa que ya tenía un nuevo significado. No era un simple archivo. Era mi defensa. Mi escudo. Y por qué no decirlo, mi espada. Me acosté con la taza vacía aún tibia en la mesita. Y antes de cerrar los ojos, susurré al techo una promesa. No voy a destruirte. Solo voy a mostrarte lo que se siente perder lo que nunca fue tuyo. La invité a un brunch. Con sonrisa dulce, tono tibio y mensaje corto. Me gustaría hablar. Volver a empezar. Ni 5 minutos tardó en responder. Claro, mamá. Me encantaría. Puse la mesa con su mantel favorito. Llevo años guardándolo para ocasiones especiales. Parece que hasta lo triste merece una presentación bonita. Llegó puntual. Ropa informal, peinado suelto, olor a perfume caro. «Qué bien te ves», dijo. «Gracias, hija. Hoy me siento renovada». Trajo pasteles. Yo serví el café, pero lo importante no estaba en la bandeja, sino en la bolsa de regalo que puse sobre la mesa. Celofán. Lazo dorado. Dentro. Una copia del informe del banco, la revocación del poder notarial, la denuncia preliminar por fraude y la orden de desalojo anticipada. Sí. Todo. «Esto es para vos», dije. Lisa rió, sorprendida. «¿Un regalo? ¿Qué es esto?» «Un nuevo comienzo». La vi sacar los papeles, uno por uno. Primero con curiosidad, luego con nervios. Finalmente, con terror. ¿Qué es esto?» «Tu historia, escrita con mi nombre. Solo que ahora, la estoy reescribiendo yo». Intentó sonreír. «Mamá, no entiendo. Esto debe ser un malentendido». «¿Ah, sí? Entonces, ¿por qué el número de teléfono registrado en el fraude es el tuyo?» «Yo. No sé. Tal vez fue un error técnico. ¿Y los contratos de alquiler falsos? ¿La hipoteca usando mi casa como garantía?» El color se le fue del rostro. «No puedes hacer esto. Soy tu hija. Y tú te comportaste como una enemiga. ¿Vas a dejarme sin nada?» «No. Vos te dejaste sola. Yo solo te mostré el espejo». Se levantó. La taza temblaba en su mano. «Esto es una venganza». «No, Lisa. Esto es una consecuencia». Se quedó parada en la cocina, sin moverse, sin saber a quién gritarle, porque ya no le quedaba argumento. «Mamá, yo estaba desesperada. Pensé que no te afectaría, que no usarías ese dinero. Y tenías razón. No lo iba a usar. Pero ahora voy a recuperar hasta el último centavo. Porque lo que no valoraste, te va a doler perderlo». La bolsa de regalo seguía abierta sobre la mesa. Las hojas perfectamente ordenadas, como un juicio que ya no necesita jurado. Me puse de pie. «Esto recién empieza, Lisa. Hay una unidad de fraude financiero que va a querer hablar con vos». «¿Qué?» «Llama a tu abogado. Porque la próxima vez que uses mi nombre, no va a ser para robar. Va a ser para responder ante un juez». Y con eso, me fui. La dejé parada frente al espejo de su propia codicia. Porque a veces el amor no se rompe con gritos, se rompe con papeles. Y este, hija mía, es tu recibo. Volví una semana después. Esta vez sin sopa, sin mantel, sin excusas. Solo llevé mi bolso, el mismo donde siempre guardé pañuelos, caramelos de menta y ahora, justicia. Me abrió la puerta con una sonrisa tensa, como quien espera otra charla incómoda, pero todavía cree que puede salirse con la suya. «¿Qué pasa ahora, mamá?» «Esto». Saqué del bolso la orden de desalojo. El informe legal completo. La carta del banco congelando toda actividad vinculada a su nombre. Y el documento que revoca todos los derechos sobre mi propiedad. Los puse uno por uno sobre su mesa de vidrio. Ella los miró como si fueran dinamita. «No puedes hacerme esto». «Ya lo hice». Se sentó sin fuerza, tomó la primera hoja, leyó 2 líneas, y sus manos empezaron a temblar. «Mamá, por favor, esto es demasiado».
¿Demasiado? Como robarme mi fondo de retiro, como usar mi casa como peón para tus mentiras, como vaciar mi cuenta mientras me llamabas carga frente a tus amigos. No contestó. Solo me miró. Ya no había furia. Solo miedo. Miedo puro. El banco ya congeló tus cuentas. El fraude está documentado. La fiscalía recibió el informe esta mañana. ¿Me vas a denunciar? Ya lo hice. Tragó saliva. Sus labios se partieron como si se hubieran secado de golpe. Fue por estrés. No sabía cómo salir de mis deudas. Así que preferiste hundirme a mí. Silencio. Lisa, no se trata solo del dinero. Es lo que hiciste con él. ¿Cómo lo escondiste? ¿Cómo me miraste a la cara sabiendo lo que hacías? No lo pensé así. Claro que no. Porque para vos pensar en mí nunca fue prioridad. Me levanté. El desalojo será efectivo en 14 días. Podés quedarte este tiempo para recoger tus cosas. Después, te vas. ¿Y a dónde querés que vaya? A donde sea. Como yo iba a tener que irme cuando me dejaste sin un centavo. Tomó los papeles, los apretó contra el pecho como si fueran una manta. Pero no había abrigo posible en esa verdad. Estaba sola. Y lo sabía. Me miró con ojos rojos. No pensé que llegarías tan lejos. Yo tampoco. Pero una madre traicionada aprende a protegerse. Cerré la puerta detrás de mí sin mirar atrás. No porque no doliera, sino porque ya no iba a permitir que ese dolor me anclara al pasado. La cita era a las 10 en punto. Zoom. Cámara encendida. Rostro al frente. Lisa me había rogado que la acompañara en la llamada con su prestamista y su abogado. Solo para aclarar unos detalles, dijo. Claro. Respondí. Detalles. Me senté en su sala, con el maletín en el regazo, vestida con mi mejor blusa blanca y el broche antiguo que me regaló su padre. Sí, ese broche. El que usé cuando enterramos a su abuela. El que siempre me recuerda que la dignidad se viste. Aparecieron en pantalla dos hombres. Uno era su broker, el otro su abogado. Gracias por estar, señora Margaret, dijo el primero. Asentí. Estamos revisando los documentos de respaldo que Lisa proporcionó para la hipoteca. Continuó. Perfecto, dije. Me gustaría mostrarles algo antes de continuar. Abrí el maletín. Saqué los contratos de alquiler falsificados, las capturas de pantalla del acceso en línea con su número y el informe del banco. Puse cada hoja frente a la cámara, despacio, para que no se perdiera ningún detalle. Esa firma no es mía, dije. Jamás firmé esos documentos. Silencio. El abogado se inclinó hacia adelante. ¿Está diciendo que estos contratos son falsos? Sí, y que se usaron para obtener beneficios financieros fraudulentos. Usaron mi casa, mi nombre y mi cuenta, todo sin autorización. Lisa me miró con horror. Mamá, por favor. No ahora, Lisa. El broker se frotó la frente. Necesitaremos reportar esto, formalmente. El abogado, más seco aún. Esto puede tener consecuencias legales importantes. Ahí se quebró. Lisa se tapó la cara con ambas manos y empezó a llorar. Yo no quería llegar a esto. Solo quería salir del hueco. Creí que lo arreglaría antes de que te dieras cuenta. Pero te diste cuenta, murmuró el abogado. Sí, dije yo. Y por suerte, a tiempo. Me levanté de la silla con calma. Gracias por su tiempo, señores. Vamos a cancelar inmediatamente esta solicitud de hipoteca, dijo el broker. Y yo voy a seguir adelante con la denuncia, agregué. Lisa me miró, el rostro empapado, el maquillaje corrido como una niña a la que se le acabó la farsa. ¿Qué quieres de mí? Nada. Vos ya me diste todo, una lección. Tomé mi maletín, toqué el broche con la yema de los dedos, y salí. Porque una cosa es llorar de remordimiento. Y otra muy distinta, llorar porque te atraparon. Pasaron solo 3 días. Y todo se le vino abajo. Me llamó el gerente del banco para confirmar que las cuentas a nombre de Lisa habían sido congeladas por actividades sospechosas. Ya no tiene acceso a sus fondos, dijo. Solo asentí. Esa misma tarde sonó mi teléfono. Era ella. No contesté. Después llegó un mensaje. Mamá, por favor. Estoy desesperada. Necesito hablar. Luego otro. No quise hacerte daño. Fue el estrés.
Pensé que lo controlaría. Más tarde, un audio con voz rota. Mamá, me rechazaron la hipoteca. Dijeron que soy un riesgo. No tengo dónde quedarme. No sé qué hacer. Lo borré sin escucharlo completo. Porque ¿qué se hace con una hija que solo llora cuando se le cae la mentira? No era rencor. Era defensa. Después de todo lo que me hizo, lo único que me quedaba intacto era el silencio. Y el silencio también es una forma de justicia. Llamé a Ed. ¿Todo en orden? Todo congelado. Recuperamos ya parte de los fondos. El resto tomará tiempo, pero llegará. Gracias, Ed. ¿Estás bien? Estoy en paz. Y eso ya es mucho. Me senté esa noche en mi cocina, con la misma taza de siempre. El frasco de manzanilla, cuidadosamente etiquetado, me esperaba como un viejo amigo. Me serví un poco, le puse miel y respiré hondo. Mi casa estaba en silencio. Pero era otro tipo de silencio. No el del abandono, sino el de la libertad. Miré alrededor. Mis cortinas, mi mantel viejo, mi silla que cruje. Todo mío. De nuevo. Sin trampas. Sin fantasmas. Lisa dejó más mensajes. Cada vez más desesperados. Estoy arrepentida. Era por necesidad. No sabía cómo decirte. No quiero perderte. Pero ya me perdió. No porque yo me fuera, sino porque ella cruzó la línea sin mirar atrás. Y ahora, no hay vuelta. Un día, quizá entienda que lo que perdió, no fue solo dinero ni una casa. Perdió el derecho a mi confianza, a mi protección, a mi ternura. Y eso, querida, no se recupera con lágrimas.